La nave de investigación Harmony se movía lentamente por el oscuro espacio entre las estrellas. El comandante Sector permanecía en el puente, observando las estrellas a través de la gran ventana. Su piel azul mostraba las arrugas de preocupación propias de la edad y la experiencia. Los Kara llevaban miles de años explorando el espacio, pero nunca habían visto nada parecido a lo que se acercaba. «Comandante, estamos detectando algo extraño en los sensores», dijo Nela desde su puesto en la estación de comunicaciones. Sus grandes ojos, típicos de la especie Kitara, estaban abiertos de par en par con preocupación. «Hay objetos que se dirigen hacia nosotros desde el sistema exterior». C se acercó a mirar la pantalla. Lo que vio le heló la sangre. Decenas de formas oscuras se movían por el espacio, dirigiéndose directamente hacia la nave. Los objetos eran grandes, mucho más grandes que cualquier nave que los Katara hubieran construido jamás. Se movían de una forma que parecía casi viva, girando y dando vueltas mientras viajaban. «¿Qué son?», preguntó el oficial científico, Ketan, con la voz ligeramente temblorosa. «No lo sé», respondió Zea. «Pero no pertenecen a ninguna especie de la comunidad galáctica. Envía un mensaje a la estación del Consejo más cercana. Diles que hemos encontrado algo desconocido». Antes de que Nela pudiera enviar el mensaje, el primero de los extraños objetos se acercó lo suficiente como para que lo vieran con claridad. No era una nave en absoluto. Era un ser vivo, pero también una máquina. Su superficie estaba cubierta de metal y partes orgánicas que se movían y se desplazaban. Largos brazos se extendían desde su cuerpo, y al final de cada brazo había herramientas que parecían hechas para cortar y desgarrar. «Por las estrellas», susurró Warden, el jefe de seguridad de la nave. «¿Qué es eso?». Más criaturas aparecieron en los sensores. Rodeaban la armonía, moviéndose en un patrón que indicaba que estaban cazando. La nave Katara no fue construida para la lucha. Fue hecha para la ciencia y la exploración. Sus únicas armas eran pequeños sistemas defensivos que apenas podían dañar una roca espacial. «Comandante, nos están escaneando», Elka informó. «Creo que están intentando averiguar sobre nuestra nave». De repente, las criaturas atacaron. Se movían más rápido que cualquier cosa que los cátaros hubieran visto jamás. Rayos de energía salieron disparados de las criaturas, impactando los escudos de la armonía. La nave se estremeció mientras los sistemas defensivos intentaban protegerlos. Los escudos al 80% llamaron al oficial de ingeniería. «Estas cosas son fuertes, comandante. Mucho más fuertes que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes». Zappa sabía que estaban en serios problemas. Los cátaros eran gente pacífica. No habían librado una guerra real en más de 1000 años. Sus naves no estaban hechas para este tipo de batalla. «Intenten alejarnos de ellos», ordenó. «A toda potencia». La armonía intentó escapar, pero las criaturas eran más rápidas. Se movían alrededor de la nave como cazadores persiguiendo a su presa. Más rayos de energía impactaron los escudos y la nave se estremeció con más fuerza. Los escudos al 60% fueron el informe. «Comandante, no podemos soportar mucho más esto». Una de las criaturas se acercó mucho a la nave. A través de la ventana de observación, la tripulación pudo ver su terrible rostro. No tenía ojos, pero podían sentirlo observándolos. Su boca estaba llena de afilados dientes metálicos y sus brazos se extendían para proteger su nave. «Intenta atraparnos». El guardián dijo: «Si se apodera de la nave, estamos acabados». Los brazos de la criatura tocaron el casco de la armonía. Las luces de la nave se apagaron un momento y luego volvieron a encenderse. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. «Intentan atravesar el casco». El oficial de ingeniería informó: «Están usando algún tipo de herramienta de corte. Nuestro casco no resistirá mucho tiempo». Se tomó una decisión. «Nela, envía una llamada de socorro. Usa la frecuencia de emergencia. Avisa a cualquier nave que pueda oírnos que necesitamos ayuda». Los dedos de Mela se movieron rápidamente sobre su panel de control. «¿Qué debo decir, comandante?» «Diles que estamos siendo atacados por hostiles desconocidos. Diles que nuestras defensas están fallando. Pide cualquier nave que pueda ayudarnos». Neelka comenzó a enviar el mensaje, pero la nave volvió a temblar al atacar más criaturas. Saltaron chispas de los paneles de control. Los sistemas de la nave resultaron dañados. «Comandante, el panel de comunicaciones está dañado», dijo Nelka. «No estoy segura de si el mensaje se envía en la frecuencia correcta». «Sigue intentándolo», ordenó C.
Es nuestra única esperanza. La batalla continuó durante horas. Las criaturas fueron pacientes. No intentaron destruir la nave rápidamente. En cambio, la desmembraron lentamente, pieza por pieza. La tripulación de Katara solo pudo observar cómo su nave era desmantelada a su alrededor. Mientras tanto, muy lejos, en otra parte de la galaxia, la señal de socorro dañada viajaba por el espacio. Había sido enviada en una frecuencia antigua que la mayoría de las especies ya no usaban. La señal era débil y rota, pero llevaba la desesperada súplica de ayuda a través de las estrellas. La señal pasó por muchos mundos donde civilizaciones avanzadas podrían haberla escuchado. Pero sus receptores ya no estaban configurados para escuchar frecuencias tan antiguas. Un mensaje continuó su viaje, debilitándose con cada hora que pasaba. Finalmente, la señal llegó a un pequeño planeta azul que orbitaba una estrella amarilla. Los habitantes del planeta habían comenzado recientemente a explorar el espacio y aún utilizaban muchos de los antiguos métodos de comunicación. En una estación de monitoreo en la luna del planeta, la señal fue captada por un joven oficial que trabajaba en el turno de noche. El teniente comandante Jake Morrison estaba cansado después de un largo día observando el espacio vacío. Llevaba años monitoreando los canales del espacio profundo, buscando cualquier señal de vida más allá de su mundo. Cuando la extraña señal llegó a través de su equipo, casi la pierde. La señal no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Estaba llena de patrones matemáticos y sonidos que parecían tener significado. Jake llamó a su compañera, la especialista Lisa Grant. «Lisa, ven a ver esto», dijo. «Creo que he encontrado algo extraño». Lisa era experta en idiomas y códigos. Había pasado años estudiando cómo podrían funcionar los diferentes tipos de comunicación. Cuando escuchó la señal, supo de inmediato que no era natural. No se trataba de ruido aleatorio. Ella dijo: «Esto es un lenguaje. Alguien intenta comunicarse». Los dos oficiales trabajaron toda la noche intentando comprender el mensaje. Poco a poco, el significado se aclaró. Era una llamada de auxilio de alguien muy lejano. De vuelta en la armonía, la situación empeoraba. Las criaturas habían atravesado la sala exterior por varios puntos. La tripulación había sellado las secciones dañadas, pero se estaban quedando sin zonas seguras. «Comandante, hemos perdido la energía principal», informó el oficial de ingeniería. «Solo funcionamos con sistemas de emergencia». Seste miró a su tripulación por el puente. Todos eran buenas personas, científicos y exploradores que nunca habían hecho daño a nadie. No merecían morir así. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Quizás unas horas», fue la respuesta. Con suerte, cerró los ojos el comandante y esperó que su mensaje hubiera llegado a alguien que pudiera ayudarlos. No sabía que en un mundo lejano, dos humanos estaban trabajando para descifrar su súplica de ayuda y que su respuesta cambiaría la galaxia para siempre. Jake Morrison y Lisa Grant trabajaron durante 3 días seguidos para descifrar el mensaje alienígena. Apenas durmieron ni comieron mientras intentaban comprender el significado de la extraña señal. Cuando finalmente lo descifraron, no podían creer lo que leían. «Esto tiene que ser una broma», dijo Jake, mirando la traducción en la pantalla de su computadora. «Extraterrestres pidiendo ayuda. Esto no puede ser real». Lisa volvió a revisar su trabajo. Los patrones matemáticos eran demasiado complejos para ser falsos. La estructura del lenguaje no se parecía a nada de la Tierra. «Jake, creo que esto es real. Tenemos que contárselo a alguien de inmediato». Llamaron a su comandante, el coronel Dan Parker, que dormía en sus aposentos. Cuando escuchó lo que habían encontrado, despertó por completo en segundos. «¿Me está diciendo que los extraterrestres nos enviaron una llamada de socorro?», preguntó el coronel Parker. «¿Está seguro?». «Sí, señor», respondió Lisa. «El mensaje es claro. Están siendo atacados y necesitan ayuda. Nos enviaron su ubicación en el espacio». El coronel Parker sabía que esto era demasiado grande para manejarlo solo. Llamó al Comando de Defensa de la Tierra y habló directamente con la almirante Patricia Hayes. Ella era la líder militar más importante de la Tierra, responsable de proteger el planeta de cualquier amenaza. La almirante Hayes escuchó la grabación del mensaje alienígena. Su rostro se puso serio al oír la traducción. «Si esto es real, entonces todo cambia», dijo. «No estamos solos en el universo y alguien ahí fuera necesita nuestra ayuda». En cuestión de horas, todos los líderes importantes de la Tierra sabían de la llamada de socorro alienígena.
El presidente de los Estados Unidos, los primeros ministros de otros países y los líderes del Consejo de la Tierra Unida celebraron reuniones de emergencia. El Dr. Peter Hamilton fue convocado a la reunión principal. Era la persona más inteligente de la Tierra en cuanto a pensar en la vida extraterrestre. Había pasado años escribiendo libros sobre cómo podrían ser los extraterrestres y cómo los humanos deberían comunicarse con ellos. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, le preguntó la almirante Hayes. El Dr. Peter volvió a mirar el mensaje. Estos extraterrestres parecen pacíficos, dijo. Son científicos, no soldados. Si piden ayuda, deben estar en serios problemas. El debate se prolongó durante horas. Algunos líderes estaban asustados. Pensaban que el mensaje podría ser una trampa. Tal vez los extraterrestres intentaban engañar a los humanos para que abandonaran la Tierra y así poder atacar. Pero otros creían que el mensaje era real. Dijeron que los extraterrestres estaban en problemas. Los humanos debían ayudarlos. Era lo correcto. Finalmente, se votó. El Consejo de la Tierra decidió enviar ayuda a los extraterrestres. El almirante Hayes fue puesto a cargo de la misión de rescate. ¿Cuántas naves enviamos?, preguntó el general Frank Miller, un comandante del ejército. Empezamos con un grupo pequeño, respondió el almirante Hayes. Quizás 10 naves. No queremos asustarlos, pero necesitamos suficiente potencia de fuego para protegernos. Pero la noticia de la misión de rescate alienígena se extendió rápidamente. Todos los países de la Tierra querían formar parte de ella. Era lo más importante que le había sucedido a la humanidad. Nadie quería quedarse fuera. El capitán Ryan Clark fue elegido para liderar la misión. Era el capitán del crucero pesado Earth Pride, una de las naves más poderosas de la flota humana. Era conocido por ser inteligente y cuidadoso, pero también valiente cuando era necesario. El capitán Clark. El almirante Hayes le dijo, esta podría ser la misión más importante de la historia de la humanidad. Vamos a encontrarnos con extraterrestres por primera vez. No lo arruines. El capitán Clark comprendió lo importante que era. No te defraudaré, almirante, dijo. La flota de rescate crecía cada día. La capitana María Santos trajo su avión. El portaaviones New Horizon. El capitán Bill Roberts llegó con su destructor Swift Justice. El capitán Tony Adams trajo Iron Will, otro poderoso destructor. Naves de todos los países se unieron a la flota. Los japoneses enviaron 2 cruceros. Los europeos trajeron un grupo de combate. Los rusos enviaron sus naves más nuevas. Incluso los países más pequeños contribuyeron con lo que pudieron. El Dr. Peter Hamilton trabajó día y noche para prepararse para el encuentro con los extraterrestres. Reunió a las personas más inteligentes que pudo encontrar. La DRA. Amy Chun era experta en cómo piensan y actúan las diferentes culturas. El Dr. Carl Johnson sabía más de idiomas que nadie en la Tierra. Debemos estar preparados para cualquier cosa, le dijo el Dr. Peter a su equipo. Estos extraterrestres podrían pensar de forma muy diferente a nosotros. Debemos tener cuidado de no enojarlos ni asustarlos. El equipo creó dispositivos de comunicación especiales que podían traducir idiomas. Rápidamente, elaboraron planes para acercarse a los extraterrestres de forma segura. Incluso practicaron qué decir al conocerlos por primera vez. Mientras tanto, la flota seguía creciendo. Lo que comenzó con 10 naves se convirtió en 50, luego en 100. Todos los capitanes de la flota humana querían formar parte de la misión. El almirante Hayes se dio cuenta de que la pequeña misión de rescate se había convertido en algo mucho mayor. No solo enviaremos unas cuantas naves, dijo al Consejo de la Tierra. Enviaremos a toda la flota humana. La flota final era enorme. 200 naves de todos los tamaños, desde enormes acorazados hasta pequeñas naves de exploración. Era el grupo más grande de naves humanas jamás reunido. El capitán Clark se encontraba en el puente del orgullo terrestre y observaba la flota a su alrededor. Las naves se extendían en todas direcciones, sus luces parpadeando en la oscuridad del espacio. Nunca había visto nada tan impresionante. Todas las naves, este es el capitán Clark, dijo por la radio. Estamos a punto de hacer historia. Vamos a encontrarnos con extraterrestres por primera vez. Recuerden, estamos aquí para ayudarlos, no para luchar contra ellos. Pero si alguien intenta hacerles daño o a nosotros, estaremos preparados. La flota comenzó su viaje hacia las coordenadas que los extraterrestres habían enviado.
El viaje duraría 3 días a máxima velocidad. Durante el viaje, las tripulaciones se entrenaron para diferentes situaciones. Practicaron operaciones de rescate y procedimientos de primer contacto. También se prepararon para la batalla por si acaso. El Dr. Peter Hamilton trabajó con el equipo de comunicaciones para asegurarse de que pudieran hablar con los extraterrestres. Habían estudiado el mensaje original y aprendido algo del idioma alienígena. Esperaban que fuera suficiente. Al segundo día de viaje, recibieron otro mensaje de los extraterrestres. Este era mucho más débil que el primero. Jake Morrison y Lisa Grant, quienes los habían acompañado en la misión, trabajaron para traducirlo. Lisa informó que aún están vivos. Pero se encuentran en mal estado. Su nave está gravemente dañada y no les queda mucho tiempo. El capitán Clark ordenó a la flota que aumentara la velocidad. Tenían que llegar antes de que fuera demasiado tarde. Al tercer día, alcanzaron las coordenadas. Lo que encontraron allí lo cambiaría todo. La misión de rescate estaba a punto de convertirse en algo mucho más importante de lo que nadie esperaba. La flota humana estaba lista. Habían respondido a la llamada de ayuda y no defraudarían a los extraterrestres. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que amenazaba a toda la galaxia ni que esta misión de rescate convertiría a la humanidad en la fuerza militar más importante del espacio. Solo sabían que alguien había pedido ayuda y que habían venido a dársela. La flota humana descendió del hiperespacio en las coordenadas alienígenas. Lo que el capitán Clark vio a través de la ventana de observación le heló la sangre. La nave alienígena estaba rodeada por docenas de horribles criaturas que parecían una mezcla de insectos gigantes y máquinas. «Dios mío», susurró la capitana María Santis por la radio. «¿Qué son esas cosas?» Las criaturas eran enormes, cada una del tamaño de un pequeño edificio. Sus cuerpos estaban cubiertos de metal negro y lo que parecía tejido vivo. Largos brazos se extendían desde sus cuerpos, y estos brazos arrancaban pedazos de la nave alienígena. Las criaturas se movían como si estuvieran vivas, pero también tenían la fría precisión de las máquinas. «Todas las naves, puestos de batalla», ordenó el capitán Clark. «Tenemos hostiles atacando la nave alienígena. Prepárense para el combate». La nave alienígena. La nave era mucho más pequeña que las naves humanas. Era aproximadamente del tamaño de un destructor humano, pero claramente fue construida para la ciencia, no para la guerra. Grandes ventanales mostraban laboratorios en su interior, y el agujero estaba cubierto con sensores. Ahora, la nave estaba gravemente dañada, con agujeros en los costados. «Capitán, recibimos una señal débil de la nave alienígena», informó el teniente comandante Jake Morrison desde la estación de comunicaciones. Lisa intenta traducirla. Lisa Grant trabajó rápidamente en su computadora de traducción. «Capitán, están diciendo gracias. No pueden creer que hayamos venido a ayudarlos. Pensaron que iban a morir. Dígales que estamos aquí para ayudar». El capitán Clark dijo, «Que aguanten». Las criaturas que atacaban la nave alienígena aún no habían notado la flota humana. Estaban demasiado ocupadas destrozando a sus presas. Pero eso estaba a punto de cambiar. «Todas las naves, apunten a las criaturas que atacan la nave alienígena», ordenó el capitán Clark. «Disparen cuando estén listos». La flota humana abrió fuego con todo lo que tenía. Cañones láser, armas de plasma y armas cinéticas dispararon a la vez. El espacio alrededor de la nave alienígena se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales. Las criaturas fueron tomadas completamente por sorpresa. Nunca antes habían visto armas humanas. El ataque coordinado de 200 naves fue abrumador. La mayoría de las criaturas fueron destruidas. En los primeros segundos de la batalla, los que sobrevivieron intentaron contraatacar, pero no fueron rival para las tácticas militares humanas. Las criaturas estaban acostumbradas a cazar especies débiles y pacíficas. Nunca se habían enfrentado a un enemigo listo para la guerra. «Apunten al grande cerca del alienígena. Puente de la nave», ordenó el capitán Clark. «Tenemos que alejar esa cosa de ellos». La criatura más grande estaba enredada en la proa de la nave alienígena. Sus brazos intentaban atravesar el pasillo para entrar. La capitán Santis lanzó una ráfaga completa de misiles desde su portanaves. Las explosiones iluminaron el espacio y alejaron a las criaturas de la nave alienígena. En 10 minutos, la batalla terminó. Todas las criaturas estaban muertas o huyendo al espacio profundo. La flota humana había obtenido una victoria completa. «¿Informe de daños?», preguntó el capitán Clark.
Ninguna de nuestras naves sufrió daños, fue la respuesta. El enemigo nunca se acercó lo suficiente como para causar daño. El capitán Clark observó la nave alienígena. Estaba gravemente dañada, pero seguía en una sola pieza. Lancen lanzaderas de rescate, ordenó. Tenemos que llegar allí y ayudar a los supervivientes. El teniente Ben Rodríguez lideró el primer equipo de rescate. Era un marine entrenado para operaciones de abordaje, pero nunca imaginó que abordaría una nave alienígena. Su equipo vestía su mejor armadura y llevaba suministros médicos. La lanzadera se acopló a la nave alienígena por uno de los agujeros. Ben y su equipo entraron con cuidado. La nave estaba oscura y llena de humo. Las luces de emergencia parpadeaban. «Hola», gritó Ben, usando las pocas palabras alienígenas que Lisa le había enseñado. «Estamos aquí para ayudarlo». Se abrió una puerta. Al final del pasillo, apareció una figura que caminaba lentamente hacia ellos. Ben levantó su arma y la bajó al ver que el alienígena estaba herido y no los amenazaba. El alienígena era alto y delgado, de piel azul y ojos grandes. Llevaba un uniforme roto y quemado. A pesar de estar herido, se mantuvo erguido e intentó parecer digno. «Ustedes son quienes respondieron a nuestra llamada», dijo el alienígena en un inglés deficiente. Soy el comandante Zester de la nave de investigación Harmony. Pensábamos que íbamos a morir. Ben se asombró de que el alienígena pudiera hablar inglés. Aprendimos algo de su idioma gracias a su mensaje, dijo. Llegamos tan rápido como pudimos. El comandante Seste miró la armadura y las armas de Ben. Son guerreros, dijo. Sus naves, sus armas, su forma de luchar. Nunca hemos visto nada igual. Somos soldados, respondió Ben. Pero también estamos aquí para ayudar. Hay otros que necesiten atención médica. El comandante Cer los condujo al interior de la nave. Encontraron más extraterrestres en lo que parecía un refugio de emergencia. La mayoría estaban heridos, pero estaban vivos. Los médicos humanos comenzaron a tratar sus heridas de inmediato. El doctor Peter Hamilton llegó en el segundo transbordador. Estaba emocionado de conocer finalmente a extraterrestres de verdad, pero también le preocupaba causar una buena primera impresión. Comandante Zeffar, dijo con cuidado. Soy el doctor Peter Hamilton. Estudio cómo se comunican las diferentes especies. Queremos ayudarlo, pero también queremos aprender sobre usted. El comandante Seste quedó impresionado por el trato respetuoso del doctor Peter. Doctor Hamilton, usted y su gente nos han salvado la vida. Le diremos todo lo que quiera saber. Nela, la oficial de comunicaciones extraterrestres, trabajó con Lisa Grant para mejorar la traducción entre las dos especies. Los extraterrestres se sorprendieron de la rapidez con la que los humanos habían aprendido su idioma. Su especie aprende muy rápido, dijo Ella. Nos llevó muchos años aprender los idiomas de otras especies en nuestra galaxia. ¿Otras especies?, preguntó el doctor Peter. Hay más extraterrestres ahí fuera. Comandantes. Después de asentir. Muchas especies. Cientos de ellas. Todos formamos parte de lo que podríamos llamar la comunidad galáctica. Compartimos conocimientos y nos ayudamos mutuamente. Esta noticia emocionó a los humanos. No solo estaban conociendo una especie alienígena, sino aprendiendo sobre toda una galaxia llena de vida inteligente. ¿Qué eran esas criaturas que los atacaron? El capitán Clark preguntó. La expresión del comandante Cepere se tornó muy seria. Los llamamos los devoradores. Aparecieron en nuestra galaxia hace unos 50 años. Consumen todo lo que encuentran. Sistemas estelares enteros han sido destruidos por ellos. ¿De dónde vienen?, preguntó el doctor Peter. No lo sabemos, respondió el comandante Cea. Simplemente aparecieron un día y comenzaron a destruir todo a su paso. La comunidad galáctica ha estado intentando combatirlos, pero no somos muy buenos en la guerra. Somos científicos y exploradores, no soldados. Worden, el jefe de seguridad alienígena, miró a los soldados humanos con respeto. Los destruyeron con tanta facilidad, dijo. En minutos, hicieron lo que nosotros no pudimos hacer en horas de lucha. El capitán Clark se dio cuenta de que esta misión de rescate era mucho más grande de lo que nadie había pensado. Estos alienígenas formaban parte de una civilización galáctica que estaba siendo atacada por un enemigo terrible. Y parecía que los humanos fueron la primera especie capaz de luchar contra los devoradores. Con éxito. Comandante Seste, necesitamos hablar con sus líderes.
El capitán Clark dijo, si estos devoradores son tan peligrosos como dice, entonces este no es solo su problema. Podría ser nuestro problema también. El comandante Zeer asintió. Me pondré en contacto con el Consejo Galáctico. Querrán reunirse con usted. Su especie podría ser la respuesta a nuestras oraciones. A medida que continuaba la operación de rescate, los humanos aprendieron más sobre la galaxia a la que acababan de entrar. Descubrieron que ahora formaban parte de algo mucho más grande que la Tierra. Se habían convertido en actores de una guerra galáctica que determinaría el destino de cientos de especies. Los alienígenas habían pedido ayuda y la humanidad había respondido. Pero ahora, los humanos se daban cuenta de que no solo habían rescatado una nave. Habían dado el primer paso para convertirse en los protectores de la galaxia. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El comandante Seste se encontraba en la sala de reuniones principal de la nave del capitán Clark. Sus heridas sanaban bien gracias a la atención médica humana, pero su mente estaba turbada por lo que tenía que decirles a estos nuevos aliados. Capitán Clark, lo que estoy a punto de mostrarle lo cambiará todo, dijo. El ataque a nuestra nave no fue aleatorio. Fue parte de algo mucho peor. Nelka activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa de la galaxia. Puntos brillantes representaban sistemas estelares donde vivían diferentes especies alienígenas. Pero muchos de los puntos eran oscuros y más se oscurecían a medida que observaban. Cada punto oscuro es un sistema estelar que los devoradores han destruido. El comandante Seste explicó, hace 50 años, aparecieron en el borde de nuestra galaxia. Desde entonces, se han adentrado, consumiendo todo a su paso. El doctor Peter Hamilton miró el mapa con horror. ¿Cuántas personas han muerto? Miles de millones, respondió el comandante Seste con tristeza. Especies enteras han sido exterminadas. Mundos que tardaron millones de años en desarrollar vida compleja ahora son espacio vacío. El capitán Clark estudió el patrón de los sistemas destruidos. No se mueven al azar, dijo. Esto parece una invasión planificada. Eso es lo que pensamos también, coincidió el comandante Seste. Pero nunca hemos podido capturar a uno vivo para estudiarlo. Luchan hasta ser destruidos. Y cuando mueren, sus cuerpos se disuelven en la nada. Alcaide, el jefe de seguridad alienígena, habló. Capitán, su gente los combatió de forma diferente a nosotros. Los atacaron a todos a la vez con muchas naves. Normalmente intentamos combatirlos con una nave a la vez. Ese es su error. El capitán Clark dijo, estas criaturas son como una manada de lobos. Hay que atacarlos con fuerza y rapidez con todo lo que tienen. Denles tiempo para pensar y encontrarán la manera de hacerles daño. El comandante Zeffar activó otra parte de la pantalla. Por eso estábamos en esa zona del espacio. Intentábamos estudiar a los devoradores para encontrar una debilidad que pudiéramos usar contra ellos. La pantalla mostraba datos científicos sobre las criaturas. Los alienígenas habían descubierto que los devoradores no eran completamente biológicos ni completamente mecánicos. Eran algo intermedio, creados con tecnología avanzada. Creemos que son armas. El comandante Seste dijo que alguien o algo los creó y los envió a destruir nuestra galaxia. ¿Pero quién haría algo así?, preguntó el Dr. Peter. No lo sabemos, respondió el comandante Seste. Nunca hemos contactado con quien controle a los devoradores. Simplemente siguen llegando oleada tras oleada, destruyendo todo lo que encuentran. El capitán Clark se dio cuenta de la terrible verdad. Si siguen avanzando hacia el centro de la galaxia, eventualmente llegarán a la Tierra. Sí. El comandante Z dijo después, por eso necesitamos su ayuda. Su especie tiene algo que nosotros no tenemos. Saben cómo librar guerras. Capitán María Santis. Había estado escuchando la conversación desde su nave. Capitán Clark, necesitamos contactar al almirante Hayes inmediatamente. Esto es mucho más grande que una misión de rescate. El capitán Clark asintió. En cuestión de horas, estaba hablando directamente con el almirante Hayes y el Consejo de la Tierra. La noticia que compartió conmocionó a todos. ¿Nos están diciendo que toda la galaxia está bajo ataque?, preguntó el almirante Hayes. Sí, señora, respondió el capitán Clark. Y por lo que nos han dicho los extraterrestres, su especie no está equipada para luchar contra este tipo de enemigo. Son científicos y exploradores, no soldados. El general Frank Miller se unió a la conversación. ¿Cuántas naves tienen los extraterrestres? Miles, respondió el capitán Clark.
Pero todas están diseñadas con fines pacíficos. Tienen algunas armas defensivas, pero nada que ver con lo que usaríamos en una guerra real. El almirante Hayes miró a los otros líderes. Si estos devoradores se están moviendo hacia el centro de la galaxia, eventualmente llegarán al espacio humano. No podemos simplemente ignorar esta amenaza. El presidente Johnson habló. ¿Qué sugiere, almirante? Tenemos que luchar contra ellos. El almirante Hayes dijo, no podemos esperar a que lleguen a la Tierra. Tenemos que detenerlos ahora, mientras aún están lejos. El doctor Peter Hamilton había estado estudiando los datos alienígenas. Almirante, esta es nuestra oportunidad de demostrar que la humanidad puede ser una fuerza para el bien en la galaxia. Estos alienígenas se salvaron pidiendo ayuda. Ahora podemos salvarlos a ellos y a todos los demás. El debate que siguió fue intenso. Algunos líderes querían traer la flota humana de vuelta a la Tierra para prepararse para la defensa. Otros querían unirse a la guerra galáctica inmediatamente. El comandante Zeter pudo hablar directamente con el Consejo de la Tierra. Líderes de la humanidad, dijo, su especie tiene un don que nunca antes habíamos visto. Pueden luchar y ganar batallas que ni siquiera podemos imaginar librar. Pero más que eso, vinieron a ayudarnos cuando pedimos ayuda. Eso nos dice que son buenas personas. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó el presidente Johnson. Necesitamos que nos enseñen a luchar, respondió la comandante Seste. Y necesitamos sus naves y sus soldados para ayudarnos a repeler a los devoradores. La almirante Hayes tomó una decisión. No abandonaremos la galaxia a estas criaturas. La Tierra se unirá a la lucha. Pero, almirante, el general Miller dijo, estamos hablando de una guerra que podría durar años. ¿Estamos preparados para eso? Tenemos que estarlo. La almirante Hayes respondió, si no luchamos contra ellos ahora, tendremos que hacerlo más tarde, cuando sean más fuertes y estén más cerca de la Tierra. El Consejo de la Tierra votó. La decisión fue unánime. La humanidad iría a la guerra para salvar la galaxia. La almirante Hayes comenzó a planear la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Se ordenó a todos los astilleros de la Tierra y del Sistema Solar que comenzaran a construir naves de guerra. La flota de exploración pacífica se convirtió en una flota de batalla y el capitán Clark recibió nuevas órdenes. Capitán, debe escoltar al comandante Cefdar a la sede del Consejo Galáctico. Representarán a la humanidad en nuestro primer contacto oficial con el gobierno alienígena. ¿Qué debo decirles?, preguntó el capitán Clark. Díganles que la Tierra está lista para luchar. El almirante Az respondió, díganles que la humanidad no permitirá que los devoradores destruyan la galaxia. El doctor Peter Hamilton y su equipo trabajaron con los científicos alienígenas para compartir información. Se explicaron las tácticas militares humanas a los estrategas alienígenas. A cambio, los alienígenas compartieron su tecnología avanzada con los humanos. Sus armas son poderosas, observó Nela. Pero nuestros escudos y motores son más avanzados. Si combinamos nuestras tecnologías, podríamos construir naves que realmente puedan dañar a los devoradores. La cooperación entre humanos y alienígenas se fortalecía cada día. Ingenieros de ambas especies trabajaron juntos para diseñar nuevas armas y defensas. Los soldados se entrenaron juntos para aprender nuevas técnicas de combate. Warden estaba asombrado por la organización militar humana. Planifican cada posibilidad, dijo. Piensan como el enemigo y se preparan para lo que podrían hacer. Nunca antes habíamos luchado de esta manera. Eso se debe a que son personas pacíficas. El capitán Clark respondió, desafortunadamente, la paz no funciona contra enemigos que quieren destruirte. A veces hay que luchar para proteger lo que amas. Mientras la flota humana se preparaba para partir hacia el Consejo Galáctico, llegaron más informes sobre ataques devoradores. Las criaturas se estaban volviendo más agresivas, atacando varios sistemas estelares a la vez. Saben que algo ha cambiado. El comandante Zer dijo, deben haber presentido que perdieron la batalla contra sus naves. Ahora se mueven más rápido, intentando destruir más sistemas antes de que podamos detenerlos. El capitán Clark volvió a mirar el mapa estelar. Las zonas oscuras se extendían más rápido que antes. Entonces nosotros también debemos movernos más rápido. ¿Cuánto falta para llegar al Consejo Galáctico? 3 días, respondió el comandante Zer. Pero, capitán, debe saber que muchas de las especies de allí nunca han visto nada parecido a sus naves o armas. Podrían estar asustadas. No vamos allí a asustar. En ellos, dijo el capitán Clark.
Vamos a salvarlos. La flota humana comenzó su viaje al centro de la galaxia. Ya no eran solo exploradores o rescatadores. Ahora eran la nueva esperanza de supervivencia de la galaxia. La guerra por la galaxia estaba a punto de comenzar, y la humanidad estaba lista para librarla. 3 meses después, la flota más grande de la historia de la humanidad llegó a la sede del Consejo Galáctico. Más de 2000 naves emergieron del hiperespacio en perfecta formación. El sitio era tan impresionante que los controladores de tráfico espacial alienígena olvidaron hablar durante varios minutos. La almirante Patricia Hayes estaba de pie en el puente de su nave insignia, la Terran Defiance. A través de la ventana de observación, podía ver el mundo capital alienígena. Era hermoso, con ciudades que parecían crecer de cristal y metal. Naves de cientos de especies diferentes se movían por el planeta como peces de colores en un vasto océano. Almirante, estamos recibiendo comunicaciones de más de 50 especies diferentes, informó el oficial de comunicaciones. Todos quieren saber quiénes somos. Díganles que somos la flota humana, respondió el almirante Hayes. Díganles que vinimos a ayudar. La nave del capitán Clark, orgullo de la Tierra, guió a un grupo más pequeño hacia la superficie del planeta. Estaba nervioso por encontrarse con tantas especies alienígenas diferentes, pero también estaba emocionado. Este era el momento más importante de la historia de la humanidad. El edificio del Consejo Galáctico era enorme, más grande que cualquier estructura de la Tierra. Representantes de cientos de especies se reunieron en la sala principal para conocer a los humanos. Algunos alienígenas parecían insectos gigantes. Otros estaban hechos de pura energía, y algunos eran tan extraños que los humanos apenas podían entender lo que veían. El comandante Ceer presentó al capitán Clark a los líderes del consejo. Este es el capitán Ryan Clark de la especie humana. Su gente respondió a nuestra llamada de socorro y nos salvó la vida. El líder del consejo era un ser de pura luz que hablaba en tonos musicales. El traductor del Dr. Peter Hamilton funcionó a la perfección. Capitán Clark, hemos escuchado historias asombrosas sobre las habilidades militares de su gente. ¿Es cierto que destruyeron un enjambre entero de devoradores en minutos? Sí, líder del consejo, respondió el capitán Clark. Pero no vinimos aquí a presumir de nuestras armas. Vinimos porque los devoradores nos amenazan a todos, incluida la Tierra. Otro miembro del consejo, una criatura que parecía un árbol vivo, habló. Capitán, llevamos 50 años luchando contra los devoradores. Hemos perdido millones de naves y miles de millones de vidas. ¿Qué le hace pensar que su gente puede hacerlo mejor? El capitán Clark activó una pantalla holográfica que mostraba el plan de batalla humano. Porque luchamos de forma diferente a ustedes. Ustedes luchan para defender. Nosotros luchamos para ganar. El plan era audaz y peligroso. En lugar de esperar a que los devoradores atacaran más sistemas estelares, la flota humana atacaría la base principal de la criatura. Los informes de inteligencia mostraron que los devoradores habían construido una enorme zona de preparación en la nebulosa del vacío donde reunían sus fuerzas antes de atacar. ¿Quiere atacarlos directamente?, preguntó un miembro del consejo que parecía una medusa gigante. Eso es un suicidio. Nadie ha atacado con éxito una base devoradora. Eso se debe a que nadie lo ha intentado a la manera humana. La almirante dijo al unirse a la reunión, no atacamos solo con unas pocas naves. Atacamos con todo lo que tenemos a la vez. Los alienígenas estaban asombrados por el tamaño de la flota humana. 2000 naves, susurró el alienígena con forma de árbol. Nunca hemos visto tantas naves de guerra en un solo lugar. Y cada nave está diseñada para un solo propósito, continuó la almirante Hayes. Destruir al enemigo completa y rápidamente. El Dr. Peter Hamilton compartió los detalles técnicos de la cooperación entre humanos y alienígenas. Hemos combinado nuestras armas con su tecnología. Nuestras naves ahora tienen sus escudos y motores, lo que las hace más rápidas y resistentes que cualquier cosa que hayamos construido. El consejo debatió durante horas. Algunas especies querían unirse al ataque humano. Otras estaban demasiado asustadas para arriesgar las naves restantes. Finalmente, el líder del consejo tomó la decisión. El plan humano es peligroso, pero también es su mayor esperanza. El Consejo Galáctico proporcionará naves de apoyo e inteligencia. Capitán Clark, usted liderará la flota combinada. 2 semanas después, la enorme flota se reunió en el borde de la nebulosa del vacío. Las naves humanas formaban el núcleo de la fuerza de ataque, pero se les unieron las mejores naves restantes de docenas de especies alienígenas.
La flota combinada contaba con más de 3000 naves. El capitán Clark permaneció en su puente observando las lecturas de la nebulosa. ¿Cuántos devoradores hay ahí?, preguntó. Los sensores muestran más de 10.000 criaturas, informó el oficial científico. Llevan meses reunidos aquí preparándose para su próximo gran ataque. Worden, que se había unido a la tripulación humana como asesor, quedó asombrado por la preparación humana. Su gente piensa en todo, dijo. Tienen planes B para sus planes B. En la guerra, el bando que mejor se prepara suele ganar, respondió el capitán Clark. Hemos estudiado cada batalla que libraron los devoradores, contra los que jamás han luchado. Conocemos sus debilidades. El ataque comenzó al amanecer, hora de las naves. La flota humana lideró la carga hacia la nebulosa, seguida por oleadas de naves alienígenas de apoyo. Los devoradores fueron tomados completamente por sorpresa. Nunca se habían enfrentado a un ataque coordinado tan masivo. La batalla fue como ninguna otra vista en la galaxia. Los cañones de plasma humanos y las armas cinéticas atravesaron las formaciones de devoradores. Las armas y escudos de energía alienígena protegieron a la flota atacante de los contraataques. El espacio dentro de la nebulosa se convirtió en una tormenta de luz y explosiones. La capitana María Santos lideró a los escuadrones de cazas en ataques cuerpo a cuerpo contra los devoradores más grandes. Estas cosas son resistentes, pero no son invencibles, informó. Concentren el fuego en su centro de masa. Ahí parece estar su sistema de control. Los devoradores contraatacaron con furia desesperada. Lanzaron todo lo que tenían contra la flota atacante, pero las tácticas militares humanas resultaron superiores. Donde los alienígenas siempre habían librado batallas defensivas, los humanos atacaron agresivamente y nunca dieron tiempo al enemigo para recuperarse. La almirante Hayes coordinó la batalla desde su nave insignia. Segunda oleada, avancen. Tercera oleada, prepárense para seguir. No les den oportunidad de reagruparse. Oleada tras oleada de naves atacaron la base de los devoradores. Las criaturas comenzaron a retirarse hacia las profundidades de la nebulosa, pero la flota humana lo siguió. Esta vez no habría escapatoria. La fase final de la batalla fue la más peligrosa. Los devoradores hicieron un último intento desesperado por atravesar las líneas humanas y escapar al espacio abierto. Si tan solo unos pocos cientos lograban escapar, podrían reconstruir sus fuerzas y continuar sus ataques. Todas las naves formaron un muro defensivo. El capitán Clark ordenó, que nada nos sobrepase. Las naves humanas y alienígenas formaron una sólida barrera a la salida de la nebulosa. Cuando los devoradores supervivientes intentaron abrirse paso, se encontraron con toda la potencia de fuego de la flota combinada. La batalla duró 6 horas, pero al final, ni un solo devorador escapó. Cuando cesaron los disparos, la nebulosa quedó en silencio. Miles de años de expansión devoradora se detuvieron en un solo día. La amenaza a la galaxia había terminado. El almirante Hayes solicitó un informe de bajas. 17 naves perdidas, en su mayoría naves alienígenas que se acercaron demasiado al enemigo, fue su respuesta. Las pérdidas humanas fueron mínimas. La celebración de la victoria comenzó de inmediato. Las naves alienígenas enviaron mensajes de agradecimiento y felicitaciones. Las especies que habían estado escondidas atemorizadas durante 50 años finalmente pudieron regresar a sus mundos de origen. El comandante Zeter encontró al capitán Clark después de la batalla. «Capitán, mi gente envió una simple llamada de socorro. Nunca imaginamos que conduciría a esto. ¿Pediste ayuda?» El capitán Clark respondió, «Acabamos de responder a la llamada». 6 meses después, la bandera de la Tierra ondeaba junto a cientos de estandartes alienígenas en el nuevo cuartel general de Defensa Galáctica. La almirante Hayes había sido nombrada la primera comandante suprema de la flota galáctica combinada. Humanos y alienígenas trabajaron juntos para reconstruir los sistemas estelares destruidos y defenderse de cualquier amenaza futura. El Dr. Peter Hamilton se convirtió en el primer embajador humano ante el Consejo Galáctico. Su labor consistía en ayudar a las diferentes especies a comprenderse y colaborar. La historia de la flota de rescate humana se convirtió en leyenda en toda la galaxia. Se contó en miles de mundos y en cientos de idiomas. Los pacíficos Katara habían pedido ayuda, y la humanidad respondió con la armada más grande que la galaxia jamás había visto. Como solía decir la almirante en sus discursos, vinimos porque nos llamasteis. Nos quedamos porque era lo correcto, y seguiremos viniendo cuando alguien necesite ayuda. La galaxia estaba a salvo,
y la humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas como protectora de toda vida pacífica. La misión de rescate, que comenzó con una llamada de socorro alienígena, se había convertido en la base de una nueva civilización galáctica construida sobre el principio de que nadie debería enfrentarse al peligro solo. Cuando alguien pedía ayuda, la flota humana siempre respondía.